¿Qué tal, amigos? El día de hoy voy a enseñarles cómo conectarse desde C# hasta MySQL, hacia MySQL y SQL Server. Entonces vamos a ello. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Vamos a hacer una aplicación de escritorio que se llame prueba conexiones. Entonces vamos a darle a aceptar. Listo, entonces ya nos abrió aquí la pantallita del formulario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una cadena de conexión. Entonces la mejor opción es crear la cadena de conexión dentro del archivo de configuración de la aplicación. En Visual Studio nos crea un appconfig, que es el que nos permite configurar eso. Entonces aquí dentro de la etiqueta configuration vamos a crear una etiqueta llamada connection strings. Entonces aquí en estos connection strings vamos a crear una para SQL Server. Entonces lo primero es colocar el nombre. Entonces coloquemos de SQL Connection, ¿sí? Y luego la estructura de la cadena de conexión. Entonces para SQL Server es la siguiente. Entonces data source igual a. Entonces en el data source lo que va es el nombre del servidor al que nos vamos a conectar. Puede ser una IP, en caso de que sea un servidor remoto, o el nombre del mismo servidor, no hay problema. Entonces en mi caso el servidor de base de datos es el siguiente. Entonces el nombre es este. Vamos a colocar ese nombre aquí. Otra cosa es que si el servidor es remoto, por lo general utilizan autenticación de SQL. Esa autenticación requiere un usuario y una contraseña. En mi caso, como la autenticación es de Windows, entonces yo no necesito ni una clave ni un usuario. Entonces si por ejemplo yo me conectara con este tipo de autenticación, pues sí me pide un usuario y una contraseña. Como la mía es autenticación de Windows, pues no es necesario. Entonces bueno, eso es lo primero. Ahora vamos a decirle la base de datos a la que nos queremos conectar. Entonces para eso escribimos inicial catalog y le decimos el nombre de la base de datos. Entonces vamos a buscar una base de datos aquí. Vamos a utilizar esta que se llama pruebas. Entonces colocamos aquí pruebas. Y finalmente le colocamos integrated security igual a true. ¿Esto para qué? Para decirle a Windows que vamos a establecer una conexión segura. Listo, entonces ahora vamos a crear la de MySQL. Entonces el nombre va a ser MySQL Connection. Listo. Y connection string va a ser igual a server. Aquí la estructura cambia un poco. Y le vamos a decir que es igual a localhost. Esto pues porque vamos a conectarnos a mi máquina local. Entonces va ahí localhost. Entonces luego va a la base de datos que sería database. Y le colocamos aquí el nombre. Entonces en MySQL yo tengo una base de datos que se llama pruebas. Entonces vamos a utilizar esta base de datos que se llama pruebas. Entonces pruebas. Sí, para este caso sí es necesario especificar un usuario y una contraseña. Entonces mi usuario es, entonces aquí va UID y mi usuario es root. ¿Sí? Mi contraseña, no tengo contraseña, entonces por lo tanto solamente coloco pwd igual y lo dejo en blanco. Entonces aquí colocamos un punto y coma y listo. Bueno, aquí otra cosa es decirle el nombre del proveedor. Entonces aquí colocamos provider name. En este caso el nombre del proveedor es system.data.sql client. Para el caso de MySQL es aquí, provider name igual a mysql.data.sql client. Listo, ya teniendo esto, entonces podemos proceder a establecer la conexión. Entonces vamos a crear dos botones aquí. Ay, botón, eso, listo. Entonces vamos a crear un botón aquí. Vamos a sacar una copia por acá. Y vamos a colocar que este botón va a ser Microsoft SQL. Listo.
Y este va a ser el de MySQL. Entonces, MySQL. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías que nos permiten la conexión hacia las bases de datos. Entonces, lo primero va a ser utilizar la de SQL Server, que es system.data.sql client. La de MySQL no está inmersa dentro del Visual Studio, por lo tanto hay que buscarla. Esa DLL se llama MySQL.data, entonces yo ya la tengo por aquí. Entonces vamos a agregar referencia, le vamos a dar examinar. Yo la tengo por aquí en el escritorio. Esa la encuentran en Google, fácil. Entonces solamente es descargarla de la página de Oracle. Entonces aquí lo mismo, entonces vamos a utilizar using mysql.data.sql client, MySQL client, perdón. Listo. Entonces ya teniendo esas dos librerías, ya podemos establecer la conexión a la base de datos. Pero entonces, también necesitamos conectarnos con el archivo de configuración, que es el que tiene las cadenas de conexión. Entonces, para ello vamos a utilizar una librería que está aquí en los ensamblados del Visual Studio. Se llama system.configuration. Entonces vamos a agregar esa referencia y vamos a utilizarla aquí. Entonces, using system.configuration. Listo, entonces ya utilizando esas tres librerías que son las que necesitamos, entonces venimos aquí. Entonces el botón 1 es el de SQL Server. Entonces vamos a utilizar un objeto llamado SQL Connection, que es el que nos permite manejar los estados de la conexión hacia la base de datos. Entonces aquí vamos a crear una instancia de este objeto y vamos a pasarle como parámetro la conexión. Entonces, como vamos a conectarnos vamos a extraerla desde el archivo de configuración, entonces escribimos aquí configuration manager .connection strings y aquí le pasamos el nombre de la cadena de conexión a utilizar. Entonces la de SQL Server es esta. Entonces colocamos esta y le decimos que lo convierta en una cadena. Entonces toString, listo. Sí, lo mismo para MySQL, entonces vamos a hacer lo mismo aquí en simultáneo. Entonces MySQL connection, sí, entonces aquí MySQL igual a new MySQL connection y lo mismo. Entonces configuration manager .connection strings, le pasamos el nombre de la cadena de conexión. Entonces aquí es este y conviértalo en cadena, listo. Entonces para las dos lo que vamos a hacer es coger este objeto y abrir la conexión. Entonces sería sql.open y lo mismo, entonces aquí mysql.open. Listo. Entonces ya con esto establecimos la conexión hacia la base de datos. Entonces por lo general lo que se necesita es extraer la información de la base de datos o modificar algún dato. Entonces para ello necesitamos utilizar un SQL command, que es un objeto que nos permite ejecutar comandos en la base de datos. Entonces vamos a colocarle smd e instanciarlo. Entonces este objeto recibe como parámetros el comando a ejecutar y la conexión. Entonces la conexión ya la tenemos, que es SQL. Sí, este comando a ejecutar puede ser una consulta directa, por ejemplo select asterisco from tabla 1, ¿sí? O el nombre de un procedimiento almacenado. Entonces en este caso vamos a utilizar un procedimiento almacenado. Vamos a verificar aquí en la base de datos de pruebas qué procedimientos almacenados hay. Vamos aquí en programación, procedimientos almacenados. Vamos a utilizar este que se llama usuarios todos. Entonces tomemos el nombre y vamos a colocarlo aquí. Entonces, como les decía, estos comandos tienen un tipo. ¿Sí? Ese tipo es una consulta directa, una tabla directa o un procedimiento almacenado. Entonces en el caso de que yo necesite ejecutar una consulta aquí, como les decía, select asterisco from, entonces lo que hago es decirle cmd.commandType igual commandType.text, que es la consulta directa. En este caso vamos a utilizar un procedimiento almacenado, entonces le decimos aquí store procedure.
Listo. Entonces, ya teniendo este comando, lo que necesitamos es extraer la información que nos devuelve este procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver qué trae este procedimiento almacenado. Entonces démosle clic derecho modificar. Entonces lo que hace este procedimiento almacenado es traer toda la información de la tabla de usuarios de la base de datos pruebas. Entonces vamos a ver qué información nos trae. Entonces listo, aquí nos trajo estos datos. Entonces, para poder obtener la información de la base de datos, vamos a tener que utilizar un objeto que se llama SQL Data Adapter. Este Data Adapter lo que hace es tomar la ejecución del comando y llenar un conjunto de datos con la información de vuelta luego de ejecutar ese comando. Entonces, aquí vamos a colocar ADP como nombre y lo instanciamos igual que los demás. Y aquí le pasamos como parámetro el comando a ejecutar. ¿Sí? Ahora, ya que tiene el comando, entonces tenemos que decirle qué conjunto de datos va a llenar. El conjunto de datos que vamos a utilizar va a ser un data table. Entonces es una tabla, porque únicamente devuelve pues los resultados de una tabla. En caso de que el procedimiento almacenado tuviera más consultas de retorno, entonces por ejemplo aquí tabla 2, luego tabla 3, bueno, usuario 2, no sé. Entonces, en ese caso podríamos utilizar un dataset, pero como solamente me está devolviendo una tabla, pues no es necesario. Entonces vamos a utilizar este data table y vamos a decirle adp.fill y le pasamos este dt. Entonces, como les decía, si llega a haber un procedimiento que me devuelva más del resultado de una tabla, entonces yo lo que puedo hacer es esto. Entonces dataset, que es un conjunto de tablas, clico ds igual a new dataset, ¿sí? Y lo que hago es decirle adp.fill y le paso como parámetro el ds, y él lo que hace es coger ese dataset y llenarme una cantidad de tablas en él. Entonces cuando yo vaya a acceder a ellos, pues lo que hago es decirle ds.tables, ¿sí? Y le digo la tabla 0, por ejemplo, y pues desde aquí empiezo a manipular la información, ¿sí? Entonces aquí le puedo decir que en la columna 0 entonces me traiga algún dato, no sé. Sí, pero bueno, en este caso no lo vamos a usar, entonces si quieren verlo pues me lo comentan y lo hacemos en otro video. Entonces bueno, aquí esto lo que hace ya es llenar esta información y bueno, me saca los datos. Entonces vamos a hacer lo mismo para la conexión de MySQL. Entonces vamos a crear un MySQL command smd igual a new MySQL command, ¿sí? Y aquí le mandamos el comando y la conexión. Listo, entonces vamos a verificar qué procedimientos tengo aquí en esto. Bueno, aquí ya tenía uno, la base de datos de pruebas. Sí, vamos a abrir aquí. Efectivo, es el mismo. Entonces este spgetData vamos a utilizarlo allá. Entonces aquí le colocamos el nombre del procedimiento igual que arriba. Entonces le decimos .command type igual command type.store procedure, que es el procedimiento almacenado. Y lo mismo, bueno, entonces vamos a crear un MySQL Data Adapter ADP igual a new, instanciamos y le pasamos el comando como parámetro. Sí, luego creamos el data table dt igual a new data table, y aquí le decimos adp.fill y llenamos esa tabla con la información retornada por ese procedimiento. Entonces vamos a ver ese procedimiento que nos devuelve. Nos devuelve esta información de, bueno, vamos a ver de qué tabla, no sé. Ok, la tabla se llama prueba. Bueno, entonces eso es lo que retorna ese procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver. Algo importante dentro de esas conexiones es que siempre que abramos una conexión, la cerremos. Entonces vamos a coger estos bloques de código y los vamos a meter dentro de un try catch. Entonces aquí vamos a colocar una definición de la excepción y vamos a
colocar un mensaje en caso de que la aplicación se reviente por alguna cosa. Entonces ex.message, listo. Y aquí vamos a colocar un finally, que es una fracción de código que se ejecuta siempre. Si se llega a reventar el código por algún momento, esta instrucción siempre se va a ejecutar. Entonces, como necesitamos cerrar la conexión, pues lo que vamos a hacer es decirle aquí mysql.close. ¿Sí? Y lo mismo, entonces mysql.dispose. Esto lo que hace es descargar el objeto de memoria. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Uy, perdón. Aquí desde acá. Entonces, llenamos esto con un try catch. Decimos ex y le decimos messagebox.show. Y muéstrame el mensaje del error. Bueno. Y aquí hacemos un finally. Y aquí le decimos sql.close. Y lo mismo. sql.dispose. Listo. Hoy me falta un punto y coma aquí. Y correcto, listo. Entonces ya con esto ya sabemos que la base de datos me devuelve cierta información y me la llena en este data table. Entonces para ver esa información vamos a crear un grid view para cada conexión y vamos a ver qué nos devuelve. Entonces cuadro no sé qué. Entonces button. Perdón. Grid view. Entonces grid view por aquí. Vamos a expandir esto un poquito por acá y por acá. Y vamos a crear otra. Listo. Entonces esta tiene como nombre Grid View 1 y esta Grid View 2. Entonces vamos a al final de esta parte del código decirle data grid view 1.dataSource, que lo que está diciendo es que los datos de este grid se van a llenar con este data table. Entonces vamos a decirle, bueno, cárgueme los datos en esta grid view. Ahora el de MySQL vamos a decirle me perdí, aquí estoy. Entonces grid view data grid view 2.dataSource igual a dt igual. Listo, vamos a colocar aquí un punto de interrupción para verificar que esto funcione bien. Lo mismo aquí arriba. Y vamos a ejecutarlo. Listo, entonces vamos a darle clic aquí en conexión de SQL Server. Entonces, listo, aquí podemos ver que la conexión debería estar abierta. ¿Sí? Open. Nos da la información, el servidor, la base de datos, bueno, en fin. Vamos a ver qué hace esto. Vamos a darle F5. Y efectivamente, entonces aquí me trajo la información de SQL Server. Entonces verifiquemos que sí esté bien. Bueno, hay unas cosas que no deberían estar ahí, pero bueno. Correcto, es la misma información. Ahora vamos a ver la de MySQL. Entonces aquí lo mismo, vemos que la conexión debe estar abierta, la base de datos, el servidor, en fin. Y aquí pues él va a llenar el data table. Entonces aquí podemos ver que el data table debería estar lleno. Correcto, aquí ya me trajo la información. Entonces dejemos que corra. Uy, F5. Listo, efectivamente aquí ya me trajo la información que necesitaba. Sí, bueno, para este caso los procedimientos no recibían parámetros. Entonces, pues no era necesario agregar parámetros dentro del comando. En caso de que el procedimiento almacenado reciba parámetros, entonces es necesario colocar algo así como cmd.parameters.add. ¿sí? Y aquí lo que hacemos es decirle el nombre del parámetro que debe ser igual al que tiene el procedimiento en la base de datos. Entonces, por ejemplo, en esta base de datos tiene que haber, por ejemplo, este procedimiento debería tener algún parámetro de entrada.
Efectivamente, entonces tiene 5 parámetros de entrada, 3, perdón, 6. Entonces, en este caso tiene que llevar el mismo nombre, entonces sería set y ese se lo agregaría aquí así. Y luego le diría el tipo de parámetro que es. Entonces aquí el parámetro es de tipo entero. Entonces, como es de tipo entero, entonces yo le digo int. Aquí tiene que estar. Listo, entero de 16 puede ser. Eso dependiendo del dato que vayan a ingresar aquí. Entonces, ya con eso le digo punto value. Le digo igual a no sé qué, 10. ¿Sí? Que es el parámetro de entrada que va a recibir aquí. Entonces este set va a tomar el valor 10. ¿Sí? Y luego yo le digo aquí cmd.parameters y entre llaves coloco el nombre otra vez y le digo la dirección del parámetro. Entonces este parámetro es de entrada, entonces le digo parameter.direction.input. En caso de que el parámetro sea de salida, no necesito hacer todo esto. No necesito colocarle un valor. Entonces lo único que necesitaría hacer es cmd.parameters.add y aquí le colocaría el nombre del parámetro y le digo punto .direction, perdón, y bueno, lo coloco así. Le colocaría el tipo MySQL data type, por ejemplo, que me devolviera un varchar, entonces aquí le coloco un varchar y aquí sí le colocaría una longitud, por ejemplo de 1000. Sí, y aquí mismo le digo punto .direction y le digo igual a parameter direction.output. ¿Sí? Con esto estaría diciendo que este parámetro es de salida. ¿Sí? Cuando yo recibo parámetros de salida, lo que puedo hacer es decirle acá cmd.parameters y lo mismo, coloco el nombre, le digo punto .value. Como es de salida, entonces yo le digo acá string, no sé, valor, y le digo igual a esto. Con esto lo que haría es coger lo que hay aquí. Bueno, aquí le tenía que decir .string. Coger el valor que me devolvió el procedimiento almacenado y meterlo dentro de esta variable. Pero eso solamente es cuando pues el procedimiento almacenado le entran o le salen parámetros que no sean una consulta, como es en este caso. Entonces, si quieren ver eso, pues den like, suscríbanse y hacemos más videos de estos. Gracias y hasta luego.